Hola, ¿qué tal? Estábamos hablando de la familia en nuestro programa anterior. Estamos hablando de la toxicidad familiar. ¿Qué tanto en las familias hay dificultades y no solamente todo es tan fácil de manejar? Hay situaciones complejas. Habíamos hablado de los suicidios, habíamos hablado de los exilados, de los excluidos, de los abortos no dichos, pero hay algo bien particular. Puede que hoy no suceda con la misma frecuencia, porque hoy las familias no tienen 8 hijos, 10 hijos como tenían antaño, pero es bien particular encontrar cómo en generaciones anteriores había un papá y una mamá que de pronto muy jóvenes empezaban a tener hijos y podían tener 8, 10 o 12 hijos. ¿Y qué sucedía? Entonces aquí están, vamos a hacer esta familia, este hombre y esta mujer muy jóvenes pueden tener hijos, varios hijos, pueden llegar a tener hasta gemelas. ¿Y qué sucedía? Había algo bien particular. Entonces, si hay unos abuelos, hay algunos abuelos, entonces los abuelos podían decidir, ay, ¿cómo así? ¿Por qué no me regala un hijo? Fíjense bien particular, ¿por qué no me regalan a uno de estos? Ustedes tienen muchos. Denos uno a nosotros que ya estamos viejos. Y entonces de pronto este papá y esta mamá regalaban un hijo. Regalaban un hijo, decían, no, son mis padres, los van a educar bien. Y resulta que tranquilamente, mucho más fácil, la abuela o el abuelo pedían un hijo y el hijo iba acá. Y el hijo se educaba con la nueva familia, sin sus hermanos, en una situación, y creíamos que era tan fácil, como si los niños fueran objetos, juguetes que yo puedo pasar a un lado, y esta niña está desarraigada, pasa a esta nueva familia con sus abuelos y se educa allí, y no pasó nada. Y resulta que la niña voltea a mirar, lo primero tiene una herida profundísima. Una herida profundísima, ¿por qué? Porque el que papá y mamá la entreguen, así sean a sus padres, es una herida de rechazo. ¿Por qué no fui yo la que se quedó aquí? ¿Por qué a mí me sacaron? Es posible que hasta viva mejor económicamente, hasta que pueda tener mejores condiciones que aquí, pero hay una herida de exclusión y de rechazo, y eso necesariamente marca a un niño. Claro, esta niña no está con sus hermanos, siempre es diferente a ellos y a través de su vida empieza a construir una exclusión o una diferencia. Es una mujer, cuando se convierte en mujer, qué tan diferente, qué tanto se siente siempre como si no pudiera encajar en ningún lado. Ella no encuentra dónde está su sitio, fue excluida de un lugar. Se la dieron a los abuelos en un acto de muchísimo amor, pero por favor, eso se acostumbraba mucho a hacer en generaciones anteriores, a regalar un hijo o una hija, y se decía, mis padres lo van a educar mejor, o mis padres le pueden dar una alternativa diferente. O también podía ser que los hijos se le podían regalar a una hermana soltera que no tenía a nadie, y se le decía, ah, ¿por qué no me lo das? Yo le doy mejores condiciones de vida. Yo me lo puedo llevar a otro país, él puede educarse conmigo. Y el que lo entregáramos, primero que todo, hay un rechazo de esa historia familiar. Este padre y esta madre, de alguna manera, estos hijos privilegiados económicamente en algunas circunstancias, podían terminar siendo muy marcados por la historia familiar. Y cuando crecen, entonces, cuando crecen, ya son grandes y al construir su nueva familia, traen un estigma que sus hijos van a vivir de alguna forma en situaciones que nos parecen muy, muy complejas, en situaciones que de pronto uno no entiende. Entonces, esta mujer, ya vimos historia, sus padres la entregaron a que fuera criada por los abuelos, ella crece, se consigue un marido
forma su familia, tiene una hija, pero resulta que aquí esta niñita empieza a tener problemas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y cuando empieza a trabajar la historia familiar, se encuentra que esta niñita pertenecía a una familia que fue educada en otra y que ahora cuando vive su relación de pareja y tiene su propia familia, es posible que empiecen a salirle los efectos de esta situación. Ah, es que eso era un secreto, es que no pasó nada porque era la misma familia, es que esperábamos que no sucediera nada y que todo fluyera tranquilamente. No es verdad. Aquí están las historias familiares. Igual sucedió con este niñito. Se lo entregaron a la tía soltera que no tenía hijos. Este muchacho se educa con la tía, tiene ahora una nueva pareja. Si tiene un hijo, de pronto el niño empieza a tener los problemas de una historia familiar, donde hubo silencios, donde hubo secretos, donde hubo cosas no dichas. Regalar los hijos, ¿cómo era de común? Entonces somos demasiados o se reparten en varias familias. Y es allí donde empezamos a mirar cómo el concepto del niño, desde ese momento, es el concepto de un niño paquete, objeto que sobra, que estorba o que yo puedo entregar a nuevas generaciones como si no pasara nada. Claro, revisamos las historias familiares ahora, empezamos a mirar lo que hay y nos encontramos que hay secretos, silencios, situaciones no dichas. Se acostumbraba muchísimo. Había 10 hijos, 8 hijos, 12 hijos. Entonces, ¿cuál nos ayuda? Claro, no había métodos anticonceptivos, las familias vivían de una manera muy distinta, la mujer estaba hecha para tener y tener hijos, y el hombre consideraba que tener muchos hijos era un apoyo para la vejez, y se iba construyendo una forma de contactos y de relaciones donde se vive de acuerdo a las creencias de la época. Difícilmente hoy en las familias hay 8 y 10 hijos, primero porque económicamente no se soporta, pero la pregunta que queda es, ¿cuántos de estos padres de hoy que solo tienen 2 o 3 hijos o un solo hijo, cuántos son hijos de historias familiares donde fueron entregados o regalados como objetos porque eran demasiados? Todas esas cosas empiezan a marcar y lo que queremos es que tengan claridad sobre las situaciones. Los hijos regalados, los hijos dados en adopción, los hijos que estorbaban o el hijo del problema o el hijo enfermo que por lo general se entregaba. Anteriormente había unas casas donde los niños se podían dejar, los orfelinatos, donde los niños se dejaban allí o porque no tenían quien los cuidara o porque estorbaban o porque no había vínculo con ellos de ninguna clase, había un rechazo, un niño que nacía con un defecto, una niña que nacía con situaciones físicas que no me gustaban y son entregados y regalados. No es un objeto paquete y este niño ya empieza a tener una situación compleja. Ahora, ¿que hay manera de arreglarla? Claro, si este niño o esta niña empiezan a entender cómo es su historia, hacen unos trabajos terapéuticos de perdón, de reconciliación, de aceptación, pues la persona puede salir adelante. Pero lo importante por mirar es que en las familias no siempre las cosas han fluido como hemos querido. Los secretos de la familia son muy fuertes. ¿Qué tal la historia donde una mujer, por lo general una mujer, tiene una aventura con un hermano de su marido? O el marido tiene una aventura con una hermana de su esposa. Eso también era muy, muy común en épocas anteriores y en las actuales épocas. A veces cuando hay una familia donde hay un hombre y una mujer y esta tiene una hermana y este tiene un hermano, hay momentos en que se convierten, las situaciones se vuelven complejas y estos dos salen y de pronto este hombre se puede enredar con la hermana de su esposa, lo cual genera cualquier cantidad de problemas. O por el contrario, esta mujer se enreda con el hermano de su esposo.
Estas situaciones se dan muchísimo. Son algo que se llaman incestos simbólicos y traen una cantidad de problemas. Ahora, si la mujer es la que tiene la situación desafortunadamente y la mujer queda en embarazo y este hijo no es hijo de su marido, sino del hermano de su marido, créame que esos secretos se marcan y alguna conducta especial. Nace un niño que se cree hijo de este, pero solamente la mujer sabe que no es hijo de su marido, de su compañero, sino del hermano de su marido. Hay algo que marca a este niñito, alguna conducta, alguna patología, porque se sabe que no encaja, es como si no fuera de ningún sitio. Y pueden tener conductas tan particulares como ser un niño muy inestable, un niño muy inquieto, un niño que brinca, que no encuentra su lugar, que comienza cosas y no las termina, que no encuentra dónde ubicarse, que cambia de colegio, que cambia de sitio, que no se encuentra bien. Lo que pasa es que no ha encontrado su lugar, porque ni siquiera en su historia familiar sabe quién es él, no sabe de quién es hijo. Todas estas cosas marcan y son las que hay en las familias, en la parte escondida de las familias. Vamos a continuar después de comerciales. Bueno, estamos trabajando la toxicidad familiar. No es el programa bonito ni agradable, pero es el programa donde estamos dando la oportunidad de poder encontrarnos con realidades familiares que hay que enfrentar. No, la historia no la podemos cambiar, pero sí la podemos aceptar y la podemos enfrentar. Y la podemos enfrentar de la mejor manera. ¿Para qué? Para poder manejarla. No que sea la historia la que nos maneje y nos lleve como títeres. Cuando estábamos viendo en el segmento pasado cómo esta señora tenía a su marido y se metió con el hermano de su marido, tuvo un hijo que se cree hijo de este hombre, pero que ella sabe en secreto que no es hijo de él, pues todas estas cosas empiezan a marcar la historia familiar. Y todas estas situaciones hacen que los niños tengan comportamientos inexplicables. A veces droga, comportamientos de rebeldía, inestabilidades, situaciones de rebeldía con los colegios, pueden tener principio en esta parte de la historia familiar. En eso las mujeres tienen y guardan más secretos que los hombres, porque las mujeres son las únicas que saben de quién son sus hijos. Claro, hoy la genética puede ayudarle al hombre a poder comprobar si sus hijos son sus hijos, pero los secretos familiares pasan de generación en generación y nos marcan muchísimo. ¿Tiene una historia parecida? Debe haber muchas historias. ¿Y qué tal los hijos preferidos? Los hijos preferidos es otra situación familiar que golpea y que es tóxica para la familia. Ah, no, yo no tengo hijos preferidos. Primero, papá y mamá, déjenme decirlos con la mano en el corazón que siempre hay hijos preferidos. Y lo importante es que hagas conciencia de que prefieres los hijos, a cuál prefieres, para poder cuidar al que no te es tan cercano o al que no le tienes especial aprecio. No te angusties por los hijos preferidos. Todos los hijos no son iguales. Y hay hijos que son más seductores, más coquetos, más preocupados, más cuidadosos. Todos no tienen el mismo temperamento. Te estoy hablando también del lugar donde nacen los hijos. No es lo mismo ser el primero que ser el tercero, que ser el tercer hombre, que ser el primer hombre, que ser la tercera mujer. Todas esas combinaciones funcionan para saber cómo se estructura la familia. Pero entonces cuando tengas un hijo preferido, trata de tener cuidado. Sé muy consciente, me es más fácil querer a esta porque ella es especial, cariñosa, y este muchachito no me es tan fácil quererlo. No te angusties, aprende a aceptarlo y a ser cuidadoso. Si a uno te es más fácil querer que a otro, tienes que tener especial cuidado con el que no te es tan fácil querer. ¿Para qué? Para cuidar tu relación con él, para estar mucho más atenta, para ser mucho más consciente de cómo lo trato y qué le doy a ellos. En las familias entonces hay muchas cosas diferentes, hay situaciones que no nos educan para ello, pero tenemos que enfrentar. También en la familia se practica mucho el lenguaje tóxico.
el lenguaje tóxico. ¿Alguna vez has creído que porque eres papá o mamá le puedes decir a tu hijo, bruto, no tienes ni idea, siempre te equivocas? O le dices a la niña, no sirves para nada, eres una inútil. Claro, ahí estás otra vez equivocándote, otra vez metiendo la pata, otra vez trayéndome problemas. Todas estas cosas son delicadísimas. Delicadísimas porque empiezas a marcar la historia de tus hijos. La toxicidad se manifiesta de muchas maneras. El lenguaje es de las peores. Por favor, ¿quién no recuerda una frase de papá o mamá diciendo cosas en un momento de rabia que nunca se olvidaron? Ahora que eres consciente, ten cuidado en los momentos de rabia. Ten cuidado en las comparaciones. Es que tu hermano siempre hace las cosas bien, es que tú no eres capaz de hacerlas. O igualitica a la tía y resulta que la tía tiene una historia nada clara. O igualitico a tu abuelo. Hay tantas cosas con las cuales agredimos a los niños y esas situaciones son tóxicas en la familia. Cuando hay alguna persona que dice, a mí siempre me dijeron que era igualitica a la tía ladrona, o soy igual al tío inútil que nunca salió adelante, o al que estrelló el carro, a tantas cosas que hay en la historia familiar. Y es muy importante entonces aprender a trabajarlos aceptando lo que hay. Hay problemas muy delicados en la vida de hoy con las familias políticas. Imagínense si con la misma familia, con los mismos de la misma sangre tenemos dificultades, pues ni qué pensar con la familia política. Pero ser muy conscientes de que la familia sanguínea, los vínculos familiares, hay que revisarlos, hay que trabajarlos, hay que hacer conciencia de ellos. El que seamos familia no significa que todos nos tenemos que querer. Y es mucho más complejo, claro, cuando la familia es llamada disfuncional. Y aquí no hemos hablado de las nuevas composiciones familiares. Aquí no hemos hablado de cuando papá y mamá se separan, y cada uno se va con una nueva pareja. Aquí tiene esta señora una nueva pareja y ese señor tiene una nueva pareja, y ese niño se empieza a preguntar, entonces en esta familia, aquí tengo una nueva familia, aquí tengo una nueva mamá, aquí tengo un nuevo papá, ¿y qué me sucede a mí? ¿Le puedo decir a este señor de aquí, papá? ¿Le puedo decir a esta señora de aquí, mamá? Claro, entonces las nuevas familias, muchas veces entonces los hijos empiezan a preguntarse y mamá le dice, no le puedes decir papá, o el señor le dice, yo no soy tu papá, o él dice, tú no eres mi papá, o yo no te puedo decir a ti mamá, tú no eres mi mamá. Todas las nuevas situaciones producidas por las nuevas familias que se construyen, pues también afectan. Es la toxicidad familiar. No es para salir corriendo, es para enfrentar y aceptar. Trata de consultar. Acuérdate que en la historia familiar, los silencios, los guardados, lo no dicho, los excluidos, las preferencias, las fechas de nacimiento, las fechas de muerte, los lugares, el lugar que ocupo en la historia familiar. Tampoco le pongas a un hijo mayor, si aquí estamos en la nueva familia y esta es una nueva pareja que tienen varios hijos, a veces papá y mamá, muy tranquilos o muy orondos por la situación familiar, tienen que ir a trabajar y le piden a la hija mayor que se encargue de sus hermanitos, como si ella tuviera que ser ahora el reemplazo de papá o el reemplazo de mamá. Y esta hija mayor entonces se encarga de la lonchera de sus hermanos, hacer tareas con ellos, porque mamá o papá están trabajando o tienen ocupaciones muy grandes. Y esta niñita, que es la mayor, empieza a ocupar un lugar que no le corresponde. Una situación que cuando ella crezca ya sabe que ella ya educó a sus 3 hermanos, o cuando hay mucha diferencia de edades, o cuando tienen a un hijo
una mamá de 45 años, bueno, es que ya los 45 años de hoy para una mujer son muy distintos, pero una mujer que tiene hijos muy mayor y que de pronto, si tiene una hija mayor de 15, 16 años, le entrega parte de la responsabilidad para criar al bebé a esta mamacita joven que eduque el niño último que nació. Todas esas cosas influyen en la historia familiar. ¿Quieren otro ejemplo también delicadísimo? La hija mayor de esta familia resulta que a los 15 años queda en embarazo. ¿Y qué hace la mamá a veces? La mandan de viaje, no dicen absolutamente nada, y al cabo del tiempo regresa la mamá de viaje con un bebé. Ella vuelve a su lugar, sigue la historia familiar y el niño se educa como hijo de estos dos, pero resulta que es hijo de esta y ocultamos en la familia, y el nuevo bebé le dice a este mamá y papá cuando su mamá verdadera es su hermana, la que llama su hermana. ¿Conoce historias de estas? Todo esto está en la historia familiar, todo esto ha marcado, todo esto ha sembrado situaciones complejísimas. El que no se conozcan no quiere decir que no afecten. Y lo que estoy invitando aquí en el programa, en el pasado y en esto, es que por favor, lo no dicho se debe hablar. Los secretos familiares se tienen que decir. Guardar esto, atravesar la historia, la vida familiar, atravesar generación tras generación con secretos y silencios de estos, terminan marcando a todos los de la familia. Este niñito, cuando le dice mamá a esta y sabe que su mamá es esta, pues de alguna forma no encuentra tampoco un lugar. Y esta muchachita, esta mujer que no asume la responsabilidad, que considera que está marcada por una mancha, que el haber tenido un hijo es una vergüenza, y entonces la familia tapa esto, la protegen, evitan la realidad de lo que está sucediendo y todos terminan afectados. El papá, la mamá, la hija, el nuevo hijo, que es el nieto, pero que consideran hijo, todos terminan afectados. Y cuando uno empieza a mirar historias familiares y dice, pero ¿por qué mi hijo o mi hija tienen problemas? Buscar la cuerdita y revisar esta historia nos ayuda a cantidades. Por favor, la familia es maravillosa, la familia es nuestra plataforma de lanzamiento, pero también es el lugar donde se encuentran los mayores secretos, los mayores conflictos familiares. No hemos hablado de incesto, no hemos hablado de nada diferente a situaciones relativamente corrientes, que lo que quiero pedirles es que las puedan enfrentar. Quítenle el velo a los secretos familiares. La familia es maravillosa, pero también puede ser un lugar de muchísimos conflictos. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen bien.